Diagnóstico de enfermería. Riesgo de disnea. Está relacionada a obstrucción nasal, inflamación pulmonar, enfermedad pulmonar crónica y fluctuaciones metabólicas. Cuando estamos hablando de obstrucción nasal, la persona no puede respirar bien vía nasal. Inflamación pulmonar, los alveolos se inflaman y causa dificultad para respirar. Enfermedad pulmonar crónica y fluctuaciones metabólicas. ¿Cuáles son los síntomas? La dificultad para respirar, ¿verdad? La persona se fatiga rápido al caminar o intentar hacer una actividad. Presenta sibilancia, secreciones espesas en los pulmones, tos crónica y falta de energía. Disminución en la tolerancia al ejercicio o presión en el pecho. El paciente se siente como si estuviera todo el tiempo, como si fuera un bloque en el pecho, se expresa que está apretado del pecho. Y hinchazón en los tobillos, pies o piernas. Hay que vigilar siempre los tobillitos, los tobillos, los pies que no estén hinchados. Te presionas, ¿verdad? Y si te ves que hundes, pues puedes estar presentando hinchazón. Enfermedades relacionadas. Tenemos el asma. Se conoce por estrechez de las vías respiratorias, causado por broncoespasmo. Esto es debido a que los músculos alrededor de los bronquios se contraen y además se inflaman por dentro, causando tos, sibilancia y dificultad para respirar. Para el asma es bien común usar el inhalador vocal. Esa es la pompa, lo que decimos la pompa. La bronquitis crónica es conocida por presentar inflamación de los bronquios, causando producción de secreción, abundante dificultad respiratoria. En estos casos, las vías respiratorias se infectan con facilidad. La enfisema se caracteriza por el daño irreversible en el pulmón, causado por la destrucción de los alveolos. Los alveolos se destruyen y, ¿verdad?, no hacen la misma función que tenían. Cuando la persona inhala, el aire se queda atrapado dentro de los saquitos de aire, causando dificultad en el intercambio de gases, cuando la persona trata de respirar profundo. Tenemos el COPD, que es un grupo de enfermedades que causan obstrucción de la circulación del aire y genera problemas relacionados a la respiración. ¿Cuáles son los factores y las causas de riesgo? Pues tenemos el fumar, ¿verdad? El fumar causa más del 80% de los casos de enfisema, de la bronquitis crónica y de otras enfermedades crónicas del pulmón. La mayoría que sufren COPD son fumadores severos o han sido fumadores. Fumador pasivo, el fumador que inhala humo de segunda mano. Entonces, de la persona que está al lado tuyo, que fuma, y tú estás al lado, y todo ese humo cae hacia ti y tú lo inhalas. La persona no fuma, pero está expuesta al humo del fumador, tiene el riesgo de desarrollar COPD. Deficiencia hereditaria de una proteína llamada alfa-1 antitripsina. Es relativamente rara. Esta enzima tiene una función protectora en los pulmones y la deficiencia de esta proteína causa enfisema, el cual ocurre antes de los 30 o 40 años de edad. Las causas y factores de riesgo. Como habíamos dicho, la exposición frecuente o prolongada a aire contaminado, ¿verdad? Cuando están quemando, es una, que todo ese humo, ¿verdad?, lo inhalas y te puede causar una dificultad respiratoria. La exposición de humo de leña, que antes los pacientes de antes, los viejitos de antes cocinaban con leña, hacían arroz, la carne frita, todo eso era a leña. Las infecciones de las vías respiratorias. Las pruebas diagnósticas. Tenemos, ¿verdad?, el historial del paciente. Un examen físico revela un aumento del esfuerzo para respirar, que eso es que se te hace más difícil para tú hacer algo que es normal, que tú lo hagas diariamente, y comienzas a ver ese esfuerzo para tú poder hacerlo. Una prueba de función pulmonar muestra la disminución en el flujo del momento de inhalar y pulmones demasiado expandidos, ¿verdad? Eso es cuando te ponen a soplar, que es la espirometría, que es una maquinita, y ahí tú soplas y sube una bolita y eso lo va midiendo cuánto tú tienes de esfuerzo para poder
Rayos X, que pueden mostrar un pulmón sobreexpandido. Eso es las famosas plaquitas de pecho cuando vas al hospital o el médico te envía a hacerte una placa de pecho. Los gases arteriales, que pueden revelar los niveles bajos de oxígeno, hipoxemia y niveles altos de dióxido de carbono, acidosis respiratoria. Esa es la muestrita, ¿verdad? Aquí lo tenemos, la arteria de la jeringuilla que va derechito a extraer la muestra de la arteria. La placa de pecho, la auscultación, que el médico te ausculta con el estetoscopio. Tenemos la espirometría, que ya les había indicado, y el historial del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo de condiciones que podría presentar? Oxigenación baja en la sangre, cianosis, esa es la piel, la uña y los labios azulitos. Te miras los piecitos, cada vez que tú te sientas con un poquito de dificultad respiratoria, te puedes mirar los pies, las uñas y ves y observas si tienes algún cambio en el color. Hinchazón en las piernas. Tenemos el fallo cardíaco congestivo, que aquí el corazoncito se vuelve más débil. Neumotórax, que es aire fuera de los pulmones. La neumonía, ¿verdad?, que es una infección en los pulmones. Y las arritmias cardíacas, cuando el ritmo del corazón son un poco más acelerados, el cambio. Disnea, que es la dificultad respiratoria. Y la intolerancia a la actividad. Intolerancia a la actividad, estás barriendo, antes no te fatigabas, ahora te fatigas, pues ya estás presentando una intolerancia a la actividad. Caminabas antes, ibas a la calle más abajo, venías, pues te cansabas pero normal. Ahora te fatigas, te tienes que sentar a buscar aire, pues ya estás notando, ¿verdad?, una intolerancia a la actividad. Dependiente de oxígeno, aquí es donde entra el humidificador y la cánula nasal. Es una maquinita, un portátil que, ¿verdad?, cargas todo el tiempo proveyendo de oxígeno. Tenemos los alimentos recomendados. Tenemos los cereales, los pan integrales, la pasta que sea integral, el arroz que sea integral. Se recomienda pescado de 2 a 3 veces por semana, salmón, trucha, sardina o bacalao. Los alimentos no recomendados. Tenemos el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿Verdad? Tenemos el chocolate. Está prohibido. ¿Por qué? Porque causa un ataque de asma. Tenemos las grasas. Tenemos las verduras. Los aceites vegetales. Las margarinas. Los embutidos. Cuando nos vamos por embutidos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una longaniza, ¿verdad?, un hot dog, una salchicha, todo eso son embutidos. Los quesos grasos y los lácteos enteros. ¿Qué podemos hacer para reducir estos síntomas, verdad? Pues, no fumar. Evitar áreas cerradas donde están fumando otras personas. Si observa que hay personas que están fumando o familiares cerca, ¿verdad?, y podemos pedir, ¿verdad?, o que se retiren un poco o retirarse. Evitar el contacto con personas que sufren resfriado o gripe. Ahora tenemos el brote del micoplasma, de la influenza y del COVID. Pues, ¿verdad?, si alguien que está con síntomas, pues no es recomendable que esté cerca de usted. Al primer signo de una infección respiratoria, contactar a su médico. No esperar al último minuto que esté presentando demasiada dificultad respiratoria. Respirar siempre por la nariz. Como manera de introducir los pulmones aire más caliente. Evitar respirar polvo contaminado, como gases del automóvil, pintura, aerosoles y demás. ¿Verdad? Si están pintando en la casa, pues ya tú sabes que tienes que retirarte de la casa. Los gases de carro, un carro que esté todo el tiempo prendido cerca de usted o una marquesina, pues sabe que eso te va a afectar, porque esos gases pues, te van a causar dificultad respiratoria. Utilizar un humidificador si el aire en su casa es muy seco. Esos son los humidificadores que presentan, que entonces va humedeciendo la casa. Ponemos la referencia. Muchas gracias.